Hoy quiero compartir esta meditación titulada El arte de saber recordar. Y voy a contar una anécdota simpática. Aquí hay personas de Penonomé, que son mis amigos, que fueron personas que estuvieron ahí en la lucha, en la brega conmigo, y que ahora siguen conectados con nosotros. Así que con la consideración de ellos voy a contar esta anécdota en la que no digo nada malo de Penonomé, sino al contrario, algo simpático o algo no muy conveniente que ocurre en este pueblo que es tan lindo. De hecho, es un pueblo muy especial, muy bonito y al que le tengo mucho afecto. Tanto así que por eso esta anécdota. Y es que hace un tiempo atrás yo recordaba con tanto cariño a Penonomé que fue como una oración. Ay, Señor, yo quisiera que Panamá fuera más como Penonomé. Y recuerdo que ese día se fue la luz y se fue el agua aquí en mi casa. Y resulta que a mí me causó mucha gracia porque tiene el problema de que constantemente se va la luz y el agua. Entonces, claro, a mí que me encanta hacer historia de todo y a todo sacarle alguna enseñanza, decías, ay Señor, me recordaste lo que no había recordado y esto es como una historia para mí, esto es una enseñanza. Estaba recordando las cosas que son verdad, son maravillosas de este pueblo, pero estaba olvidando que sí es un lugar que lamentablemente, no por causa del pueblo, sino por los servicios públicos, por las empresas que tienen que servirle al pueblo, constantemente se va el servicio eléctrico y se va el suministro de agua. Y esto me llevó a esta meditación, el arte de saber recordar. El Señor nos enseña qué debemos recordar, cómo debemos recordar, porque si hay instrucciones de no traigas al presente las cosas pasadas, esa es una instrucción del Señor. Pero a veces es necesario recordar para enseñar, para dar testimonio. Y en número 11 vamos a ver cómo saber recordar, para que los recuerdos no nos hagan daño o no nos hagan volver a situaciones inconvenientes. Este tema lo asocio, por ejemplo, a por qué muchas veces hay personas que sufren situaciones de maltrato y vuelven a los maltratadores porque no los recuerdan bien. En Números 11 vamos a leer los versículos 4 al 6 y dice: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Recordaban de Egipto los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, pescado y cualquier otro alimento que podría deleitarle a ellos, pero no recordaban que ellos estaban clamando porque ese pueblo estaba mal, ellos estaban sufriendo. Pero se desprenden de ese pasado, Dios los saca de esa ignominia, ese dolor, de ese fracaso, esa frustración, de ese futuro tenebroso que le esperaba a sus hijos, y después ellos recordando mal. A veces eso nos ocurre a nosotros con las cosas que dejamos atrás, o peor aún, con las cosas que Dios nos quitó porque nos hacían daño y que nos produjeron lágrimas. Y por eso hay una enseñanza que tenemos que tener clara. No nos acordemos del pasado si nos vamos a acordar mal. Que nuestros recuerdos sean guiados por el Espíritu Santo. Cuando yo voy a recordar algo, Señor, recuérdame cómo era, porque hubo tesoros, o hubo sonrisas, hubo brillitos, pero recuérdame los dolores, las lágrimas, las tinieblas que también hubo allí. Espíritu Santo, ayúdame a recordar. Espíritu Santo, hazme alguien diestro en el arte de saber recordar las cosas, para no ser injusto contigo, Señor, porque de repente me estoy quejando, como se quejaban ellos, de que hay puro maná, maná en la libertad, maná en el camino a la tierra prometida, maná y después codornices y agua de la roca y aguas dulces porque eran amargas y luego el Señor le cambió la naturaleza dulce y muchos milagros más. Protección a través de una columna de nube, una columna de fuego en la noche, para que fueran libres de aquello que les produjo dolor. En el Salmo 105 vemos que sí tenemos que ser muy espirituales para recordar. El Señor, cuando nos advierte de que no traigamos a las cosas pasadas al presente, es que las traemos con carnalidad. El borracho se acuerda de la borrachera, pero no de la resaca, no de la goma, no del malestar de domingo, sino del deleite de la noche. Y se acuerda mal del deleite de la noche porque no se acuerda del ridículo que hizo, de los peligros que pudo haberse buscado o los que muchas veces se buscó, o de cómo en medio de la embriaguez faltó a su relación matrimonial. Es que se acuerda mal del sábado en la noche y del domingo en la mañana. Cuando los recuerdos son guiados por la carne, se recuerda mal.
Dice el Salmo 105, versículos 4 y 5. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Tenemos que acordarnos espiritualmente para también recordar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, hay muchas cosas que bajo la guía del Espíritu Santo ahora yo recuerdo y ahora las veo claramente. Hay momentos en donde yo veo la mano de Dios ante peligros que yo viví antes de recibir a Cristo. En momentos donde yo no tenía presente al Señor y ahora lo recuerdo y veo cómo el Señor puso personas, situaciones y evitó mayores consecuencias porque Él ya tenía un plan. Y precisamente por ese plan Él no iba a dejar que yo pereciera o sufriera lo innecesario antes de tiempo. Sí que sufriera lo necesario para irme formando, irme rindiendo, irme entregando a Él. En el Salmo 143 vemos a un salmista que recuerda de forma espiritual. Y cómo este salmista en el Salmo 143, versículos 5 y 6 recuerda el pasado con reflexión, con considerar a Dios, con sabiduría. Dice así: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Maravilloso. Él, en vez de acordarse de sus gracias personales, de sus errores que a veces a uno cuando lo recuerda le produce mucho dolor y lo abochornan y le bajan el ánimo, o en detalles que ya no tienen por qué ser recordados, o en detalles que recordamos desde nuestra óptica muy personal y carnal, vemos aquí que el salmista, por el contrario, se acuerda de lo que Dios hizo en su pasado, en todas sus obras, y cómo por recordar lo que Dios hizo, cómo Dios intervino cuando él todavía no estaba consciente de muchas cosas, pero que ahora lo entiende, extiende sus manos a Él. Cómo en su pasado le extendió sus manos, porque dice el versículo 6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta, y por eso sigo extendiendo mis manos al Señor. Vuelvo y repito, como dije hace un rato, no nos acordemos del pasado si nos vamos a acordar mal. Y que nuestros recuerdos sean guiados por el Espíritu Santo. Que no seamos como aquella persona que dice, yo voy a volver con mi expareja porque yo no sé por qué las cosas no funcionaron. Y después cuando regresa dice, ya lo recuerdo, es que las cosas no funcionaban porque me golpeaba todos los días como, a propósito, me está dando puños en este momento. Estoy recordando que me golpeaba y, me duele la quijada porque me está dando puños en este momento, me está dando golpes, me acaba de golpear el estómago. O sea, a eso tenemos que llegar. Recordemos, guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, a través de esta anécdota simpática que conté de Penonomé, que vuelvo y repito, para mí Penonomé no es un Egipto doloroso, es muy bonito, pero en la que estaba olvidando ese detalle que no era culpa del pueblo, sino de los servicios públicos. Por esa razón, entonces estaba recordando mal. Y fue una forma muy simpática que el Señor me dice, mira, cada vez que te acuerdas, acuérdate bien, bajo la guía de mi espíritu, de cómo era el panorama completo. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por la meditación de hoy, porque tú quieres que en un momento sí tengamos memoria, pero espiritual de los eventos. Si tenemos una memoria en la carne, vamos a volver tal vez a esa relación tóxica, vamos a volver a las parrandas desordenadas porque no recordamos los efectos negativos, no recordamos los problemas, no recordamos la resaca, vamos a volver a conductas desordenadas sin recordar que después teníamos que estar pidiendo prestado porque nos gastábamos el dinero de forma irresponsable, inconsciente, inapropiada. Señor, recuérdanos siempre que vayamos al pasado, cómo fue el panorama. Es más, para eso tenemos que estar conectados a ti y hasta tenemos que decirle, Señor, guíame, recuérdame cómo fueron las cosas para no pecar contra ti y para no sacarte de mi vida, porque tal vez hasta esté recordando momentos maravillosos sin recordar que tú operaste allí. Y hubo cosas maravillosas que nos pasaron, pero cuando las recordamos en la carne, nos damos todo el crédito. Fue porque nosotros somos sensacionales y no porque tú pusiste las cosas en orden a pesar de nuestras propias debilidades. Señor, gracias por este tema y seguimos honrándote en el presente cuando vemos el pasado guiados por tu Espíritu. Hoy te bendecimos y te damos gracias por lo que nos enseñas. En nombre de Jesús. Amén.